A finales del siglo XVIII, la química aún era una ciencia joven. La gente sabía de los elementos, pero no entendía cómo se relacionaban entre sí. Antoine Lavoisier, un noble francés, ayudó a cambiar eso. Es considerado el padre de la química moderna. Lavoisier reconoció la importancia de la medición cuidadosa. La utilizó para estudiar las reacciones químicas. Esto lo llevó a proponer la ley de la conservación de la masa. Lavoisier también identificó algunos de los elementos que conocemos hoy. Estos incluían el oxígeno y el hidrógeno. Clasificó las sustancias como elementos, compuestos y mezclas. Este fue un paso importante hacia la organización del conocimiento químico. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la tabla periódica. Las contribuciones de Lavoisier fueron interrumpidas por la Revolución Francesa. Fue ejecutado en 1794. A pesar de su muerte prematura, su trabajo tuvo un profundo impacto en el futuro de la química. Allanó el camino para que otros científicos se basaran en sus descubrimientos. Después de Lavoisier, los científicos comenzaron a encontrar más elementos. Esto llevó al deseo de encontrar un orden entre ellos. El químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner notó un patrón curioso en 1829. Observó que ciertos grupos de 3 elementos, que él llamó tríadas, compartían propiedades similares. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio eran todos metales blandos y reactivos. Dobereiner encontró otras tríadas. Estas incluían cloro, bromo y yodo, y calcio, estroncio y bario. Notó que el peso atómico del elemento del medio en cada tríada era cercano al promedio de los otros 2. Esto sugería una conexión oculta entre el peso atómico y las propiedades químicas. Las observaciones de Dobereiner fueron un paso importante hacia la tabla periódica. Insinuaban un orden más profundo dentro de los elementos. Sin embargo, sus tríadas eran limitadas. No podían abarcar todos los elementos conocidos. En la década de 1860, el químico inglés John Newlands dio otro paso adelante. Organizó los elementos conocidos en orden de peso atómico creciente. Notó que cada octavo elemento parecía repetir propiedades químicas similares. Newlands llamó a este patrón la ley de las octavas. Esto se inspiró en la escala musical, donde la octava nota hace eco de la primera. El sistema de Newlands tuvo cierto éxito. Agrupó elementos como el litio, el sodio y el potasio. Sin embargo, su ley de las octavas tenía limitaciones, no funcionaba para todos los elementos conocidos. Su trabajo también fue recibido con escepticismo. Algunos científicos incluso se burlaron de su analogía musical. A pesar de sus defectos, la ley de las octavas de Newlands fue otro paso importante. Destacó los patrones recurrentes dentro de los elementos. Esto allanó el camino para el desarrollo de un sistema más completo. Este sistema sería creado por Dmitri Mendeleev. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su tabla periódica. Esta se convirtió en la base de la tabla moderna que usamos hoy. Mendeleev ordenó los elementos en orden de peso atómico creciente, como Newlands. Sin embargo, hizo algo diferente. Dejó huecos en su tabla. Predijo que estos huecos representaban elementos no descubiertos. Las predicciones de Mendeleev fueron asombrosamente precisas. Predijo la existencia de elementos como el galio, el germanio y el escandio. Incluso describió sus propiedades con notable precisión. El descubrimiento de estos elementos en los años siguientes consolidó el estatus de Mendeleev como el padre de la tabla periódica. La tabla de Mendeleev no era perfecta. Todavía había algunas inconsistencias. Sin embargo, demostró el poder de organizar los elementos por sus propiedades. Revolucionó la forma en que los químicos entendían los elementos y predijo la existencia de nuevos. Sección 5. La estructura atómica revelada. El arreglo moderno de Moseley. A principios del siglo XX, los científicos hicieron un descubrimiento innovador. Descubrieron la estructura del átomo. Este descubrimiento refinaría aún más la tabla periódica. El físico inglés Henry Moseley usó rayos X para determinar el número atómico de cada elemento. El número atómico representa el número de protones en el núcleo de un átomo. Moseley descubrió que ordenar los elementos por número atómico, en lugar de peso atómico, resolvía algunas de las inconsistencias en la tabla de Mendeleev. Esto condujo a la ley periódica moderna.
Esta ley establece que las propiedades de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. El trabajo de Moseley condujo a la tabla periódica que usamos hoy. Está organizada por número atómico creciente. Este arreglo refleja la estructura subyacente de los átomos y explica la periodicidad de las propiedades químicas. Sección 6. Expandiendo la tabla periódica. Los actínidos y más allá. El descubrimiento de la radiactividad a finales del siglo XIX y principios del XX condujo a la identificación de nuevos elementos. Estos incluían polonio, radio y uranio. Estos elementos, junto con otros descubiertos posteriormente, se colocaron en una fila separada en la parte inferior de la tabla periódica. Esto se debe a que sus propiedades químicas eran similares a las de los elementos que estaban encima de ellos. En la década de 1940, Glenn Seaborg propuso que los elementos que siguen al actinio se colocaran en una fila separada debajo de los lantánidos. Estos elementos, conocidos como actínidos, son todos radiactivos y comparten propiedades similares. El descubrimiento y la colocación de los actínidos expandieron la tabla periódica. También destacó la importancia de comprender las configuraciones electrónicas de los átomos para determinar sus propiedades químicas. Sección 7. La isla de estabilidad en busca de nuevos elementos. Los científicos continúan ampliando los límites de la tabla periódica. Están creando nuevos elementos en laboratorios. Todos estos elementos son altamente radiactivos y existen por periodos muy cortos. Estos elementos superpesados se crean al chocar átomos más ligeros a altas velocidades. Los científicos están buscando una isla de estabilidad. Esta es una región teórica donde podrían existir elementos superpesados con vidas medias más largas. La creación de nuevos elementos es un testimonio del ingenio humano. También plantea preguntas sobre los límites de la tabla periódica. ¿Cuántos elementos más podemos crear? ¿Cuáles son las propiedades de estos elementos superpesados? Estas son preguntas que los científicos todavía están tratando de responder. La búsqueda de nuevos elementos amplía nuestra comprensión del universo. También lleva al límite nuestras capacidades tecnológicas. Sección 8. La tabla periódica. Hoy, una herramienta atemporal para el descubrimiento. La tabla periódica es más que una simple tabla de elementos. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a comprender los componentes básicos del universo. Nos permite predecir cómo se comportarán los elementos. Esto se basa en su posición en la tabla. Tiene aplicaciones en varios campos, desde la medicina hasta la ciencia de los materiales. La tabla periódica está en constante evolución. Nuevos descubrimientos y teorías refinan nuestra comprensión de los elementos y sus relaciones. Sin embargo, los principios básicos que Mendeleev estableció hace más de un siglo siguen siendo válidos. La tabla periódica es un testimonio del poder de la curiosidad humana y la búsqueda del conocimiento. Es un símbolo de la interconexión de toda la materia en el universo. Sección 9. El futuro de la tabla periódica. Desentrañando los misterios de la materia. A medida que continuamos explorando el universo, la tabla periódica seguirá siendo una herramienta indispensable. Nos guiará en nuestra búsqueda para comprender la naturaleza de la materia. Nuevos descubrimientos podrían llevar a refinamientos adicionales de la tabla periódica. Incluso podríamos necesitar repensar nuestra comprensión de la naturaleza fundamental de los elementos. El futuro de la tabla periódica está lleno de posibilidades. Descubriremos nuevos elementos con propiedades inesperadas. Desvelaremos los secretos de la materia oscura y la energía oscura. Crearemos nuevos materiales con propiedades revolucionarias basados en nuestra comprensión de los elementos. La tabla periódica no es solo una reliquia del pasado. Es una herramienta dinámica que continuará moldeando nuestra comprensión del universo para las generaciones venideras. Nos recuerda que todavía hay mucho que aprender sobre el mundo que nos rodea. El viaje del descubrimiento continúa.